empezamos entonces. Estamos grabando ahora. Ahora estamos grabando, por eso ahora sí. Bueno, ok. Antecedentes, también quiero retroceder. Para hablar del 2003, 2015 hay que retroceder también, ¿no? Como hizo recién Viviana. Y vale la pena comentar que el máximo nivel de actividad económica bajo la convertida se alcanzó en el junio del 98. Ese fue el pasado. A partir de ahí empezó una recesión. Motivado por varios factores, el default ruso, se empezó este tema de los contagios de las externas, que se dio en agosto del 98, el real brasileño, nuestro principal socio comercial, se deprecia fuertemente en el 99, se pasa a un régimen de tipo cambio fijo, régimen de tipo cambio flotante. Perdón que te interrumpa, Saúl, lo Sí, lamento mucho, pero yo veo que ustedes ven el power en la pantalla y yo no lo veo. No sé si soy yo o le pasa a otras personas más. No me sale a mí en la compu. no, seguramente es que no lo estuvimos compartiendo. No, yo no lo veo, no se ve en la pantalla. No ve nadie. Gracias por avisarme. Dios mío. Pero además, por favor, está pasando. ¿Qué pasa? Ahora se ve perfecto. Algunas personas dicen que levantes un poco más la voz, Saúl. Ok, vamos. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, Yo sí. Bueno, ok. Estaba comentando que a partir de junio del 98 empieza una recesión, que se convierte en depresión en el año 2001. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el nivel de actividad cae un 4% entre el de junio del 98 y diciembre del 2000. Y entre diciembre del 2000 y diciembre del 2001 cae un 15%. Eso es una depresión, claramente, ¿no? Se reduce el 3% más al primer trimestre, o sea, continúa ahí. Y la caída acumulada entre el pico, que sería junio del 98, y el piso, que sería marzo del 2002, fue 21% acumulado. Esto es impresionante para tener en cuenta lo que decía antes Viviana, justamente que, bueno, la recuperación en buena medida fue rápida también porque había habido una depresión anterior de una magnitud inusitada en la historia argentina. No sé si la Primera Guerra Mundial tal vez tuvo una magnitud parecida. Incluso creo que el de los 30 fue un poco menor. Pero bueno, yo creería que esta es la más importante. es la más grande, sí, por eso, la más grande de la historia. Y bueno, la tasa de desocupación a su vez pasa del 13% en mayo del 98. Fíjense que desde mediados de los 90 se instalan tasas de desocupación de 2 dígitos en Argentina, que no había habido antes, nunca. Era del 13 en el pico. Esto es mayo porque, bueno, de esa época medida de mayo en octubre, ¿no es cierto? En el PH. 13 de mayo del 98 llega a 18% en octubre del 2001 y alcanza otro pico histórico del 21% en mayo del 2002. ¿Qué más la gravedad de la crisis social, ¿no? Estamos hablando. O sea, la salida de la convertibilidad, salida de depresión que se origina en la convertibilidad, pero la salida de la convertibilidad fue muy dramática. Tuvo un costo social muy elevado, eso hay que recordarlo. Y acá está el tema de la pobreza. La población pobre crece desde un 24% en mayo del 98 a un 35% en octubre del 2001, pero llega a un 50% en mayo del 2002 y alcanza a tener un pico histórico de 54% en octubre de ese año. A partir de ahí empieza a caer. Cae rápido, y no estoy tan de acuerdo porque después hay que discutir qué rápido, qué no es rápido, cae. ¿Y por qué es que aumenta en el mismo año del 2002? Bueno, la devaluación. Devaluación, una locura, digamos, pasando de 1 a 1 a un máximo de 3,85 el 25 de junio del 2002, luego desciende muy gradualmente y se estabiliza en 3, ¿no es cierto? O sea, aumentó al doble, ¿no es cierto? El tipo de cambio, si querés, el doble, ¿no? Se triplica, o sea, el 5% se triplica, y eso tiene un impacto sobre los precios. El primer año, de punta a punta, el impacto fue un 41% de inflación, con salarios que no aumentaron. En 2002, los salarios prácticamente no aumentaron, ni siquiera el salario mínimo, ni los de convenio, obviamente, ni los salarios jubilatorios. O sea, eso es lo que está detrás de ese gran aumento de la pobreza. Y en el 2003 empieza la recuperación. Ahora, por supuesto, esto no funciona. ¿Cómo corresponde? Vamos a hacer esto. Vamos a ver si
con el mouse. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos el gráfico en el que está hablando del nivel de actividad, ¿no? El que fue ruso, la depreciación del real, la depresión, el 2001, y cosas que pasaron después que vamos adelantando, ya que estamos. Esto que mencionaba antes Viviana, el corralito que impone Caballo al final de su gestión en diciembre del 2001, porque bueno, había una gran fuga de capitales, los bancos se están quedando sin reservas, un corralito, cae de derrube con Caballo, ¿cómo se llama? Rodríguez Sá, declara la moratoria de deuda externa, ¿no? Con apoyo del Congreso, y en enero del 2002, Dualde, como decía recién Miguel, la violencia económica, se sale a convertir, se termina el nuevo y se produce un dólar que prácticamente no tuvo vigencia, el 1.40, ese famoso, en realidad, solo sirvió para hacer la clasificación asimétrica, ¿no es cierto? En fin, pero bueno. Favoreció a algunos y perjudicó a otros, ¿no es cierto? Que tuvo un gran costo fiscal, hay que decirlo eso también, ¿no es cierto? Y fue una restitución bastante regresiva. Fueron grandes grupos económicos que eran presionados por la especificación asimétrica. Yo me acuerdo que escandaloso que uno veía TN y Bonelli diciendo que si no se hace de manera asimétrica la especificación, ¿qué quiere decir esto? Deudas y acreencias, ¿no es cierto? Entonces, la que se valía va a ser terrible, brutal, y obviamente por la presión de la vida política del gobierno de Dualde, se accede. Después se hace una recuperación muy rápida, muy notable. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí se ve, ahí tengo el EMAI, ¿no? Ahí te hago con TN, meto un comentario. El Grupo Clarín estaba altamente endeudado, porque además el Grupo Clarín, y esto tiene que ver con la industria editorial, había cambiado maquinarias, había traído durante la década de los 90, había comprado maquinarias de última generación y había quedado muy endeudado en dólares con eso. Entonces, la presión por este tipo de especificación fue muy, muy importante, porque si no, realmente hubiese estado en serias, pero muy serias dificultades. Eso que quería decir como ejemplo, digamos, de uno de los grupos que más presionaron. Sí. Y todo lo que aparecía en los medios controlados por el grupo estaba en consonancia con esta cuestión. Sí, era escandaloso. No solo por eso el grupo Clarín. Porque, a ver, había grupos que por ahí estaban endeudados, pero también tenían acceso, tenían activos en dólares, y son algunos tipos de discriminación. Bien. Después de eso, bueno, la economía se recupera, vamos a ver por qué. Y hay dos factores muy importantes también que ayudaron a la restitución de la deuda externa, pero una moratoria, ¿no? Porque una de las cosas que dice el domingo era el enorme peso de la deuda externa, los intereses de la deuda externa. Entonces la moratoria, después de la reestructuración, con una grita enorme, y después se cumplen las commodities, ¿no? Eso vamos a ver un ratito, ¿no? Quería usar este orden de indicador mensual para ver cómo fue la cosa mes a mes, ¿no es cierto? Y es muy notable, es una línea recta así. La llegamos a el porque después se empieza a poner el INDEC y ya las estadísticas del INDEC no son confiables, ¿no? De lo de esa época. Bien, ok. Recuperación y crecimiento rápido, la fase del 2003-2007, ¿cierto? La economía y la empresa se recupera muy velozmente, eso es algo realmente notable. El PIB se expandió en ese periodo con una tasa china de aprobación, entre comillas, porque cercana al 9% anual, 8,8 te da el promedio, o sea, realmente notable. Ahora, la mitad, justamente con una caída anterior del 21%, cuando uno hace las cuentas, encuentra que la mitad de esa expansión fue recuperación de lo que se había perdido antes, ¿no es cierto? Pero la otra mitad fue crecimiento genuino. La tasa de ocupación también cae rápidamente, de manera sostenida, llegando al 8% en 2007. O sea, es realmente, vamos en el 21, llegamos al 8 en pocos años, es realmente importante. Sobre todo comparado con otras recuperaciones que ha habido. Y la ecuación de la actividad se vio favorecida inicialmente por bajo nivel de utilización de capacidad instalada. En la industria, por ejemplo, en el 2002 era el 56% de la utilización, o sea, había mucho margen ahí
para expandir la producción sin siquiera invertir. Después hay, justamente a medida que va avanzando la recuperación, empieza a recuperarse la inversión, entonces empieza a aumentar la capacidad productiva, una fuerte recuperación de la inversión. Hay un boom exportador muy importante también en productos primarios y en MOA, en buena medida por la adopción del paquete transgénico, soja transgénica, siembra directa, crece muchísimo la producción de la soja y las exportaciones asociadas a ella, y también los subproductos de la soja, que fue después reforzado por el alza de los precios internacionales, ¿no? Que empieza más o menos en el 2004 en adelante, pero también la manufactura de origen industrial también se expande, porque bueno, el tipo de cambio real, ¿no? O sea, la devaluación había llevado el tipo de cambio real a niveles también muy altos. Ya ven su nivel de la deuda, lo vamos a pasar. Este es el periodo que tenemos, no se agota en este periodo, pero digamos, el más fuerte, lo llamamos superávit gemelos. Entonces puse déficit porque después se revierte, ¿no? Entonces, en 2003-2007 tenemos no solo superávit primario, de 3,5% promedio, sino financiero, es decir, aún restándole los pagos de intereses, tienes un superávit de 1,5 punto de producto, o sea, realmente enorme. Esto se explica inicialmente por los pagos de la caída de los pagos de los intereses, de la externa, pero también cae primero inicialmente los gastos primarios, porque justamente, inicialmente, no se ajustan las jubilaciones, no se ajustan los salarios del sector público y del sector privado, ¿no? Entonces caen los gastos primarios fuertemente, después empiezan a recuperarse. Y después los ingresos fiscales también se empiezan a recuperar de manera notable por la bonanza económica y también por las retenciones, que ya en el 2012 se imponen retenciones a las exportaciones. Me tengo que admitir ahí. Ahora, este es un exportador y además las mejores términos de intercambio le dan un superávit de cuenta corriente. Recuerden que en toda la convertibilidad siempre hubo déficit de cuenta corriente. Y acá empieza, se revierte, rápidamente empiezas a tener superávit en la cuenta corriente, que llegaron a superar en 2006-2007, año de fuerte crecimiento, 7.000 millones de dólares, ¿no? En cada año. Después siguieron mejorando, incluso mejoraron mucho más todavía en los años siguientes. Y acá aparece esta paradoja aparente paradoja, lo que hay que discutir y sobre lo cual hay que extraer lecciones, que es que siguen mejorando los términos de intercambio y sin embargo el balance comercial empieza a caer a partir del 2010. Y también empieza a generar un déficit de cuenta corriente que es creciente. ¿Ok? O sea, en 2011, último año de crecimiento alto, digamos, 6% del producto, regresa al déficit fiscal. Y de esa manera muy fuerte. Había habido el año anterior había sido 0,2% de déficit, muy chiquitito, pero pasaste de 0,2 a 3%. Es un impulso fiscal muy grande. Y sigue creciendo hasta llegar a casi un 5% del producto en el 2015. O sea, ahí está en esta reversión, por decirlo, superávit, déficit gemelos, ¿no es cierto? Bien, esto es muy importante. Digo, esto es una cosa, no sé, poca vista en historia. Fíjate que vos tenías, en el 2001, esto es base del 2004 igual 100. Los tres de intercambio, o sea, el cociente del precio de las exportaciones o el precio de las importaciones, era 85. Y llegaste a 145 en el 2012. Digo, yo sé, pocas veces Argentina tuvo un boom de intercambio como el que tuvo en este periodo, ¿no? Que luego se revierte, pero no se revierte, pero parcialmente, porque vos fíjate, en 2015, el último año de la experiencia que estamos analizando, vos estás en niveles más altos que lo que tenías en el 2008, cuando con esos niveles se generó el conflicto famoso con el campo porque quisiste imponer retenciones móviles, cuando ya eran bastante altas las retenciones, porque originalmente en el 2012 se pone un nivel del 20%, y después a medida que van subiendo los precios, van subiendo de poquito, van subiendo un poquitito, se han venido subiendo ya, y hay que tener retenciones móviles, que recordemos era el 95% de tasa marginal sobre la suba de los precios, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy grande desde el punto de vista no solo político, eso podemos hablar también después, seguramente Luis y Viviana pueden hablar sobre eso, sino que además tuvo un impacto económico, porque a partir de ahí las exportaciones primarias dejaron de crecer, estancaron directamente.
Destacaron los volúmenes, quiero decir. Los valores sí, subían los precios y subían los valores, pues subieron, pero los volúmenes están caros, están caros. O sea, esto es la cosa de la cual hay que estar en alguna presión importante. Y acá O sea, la Q de cantidad se estancó a partir del año se 2000. estanca, sí, se estanca. Se estanca primero para los productos primarios, el amor, ellos procesan los primarios, y también después, más adelante, se estanca para las MOI, porque por el tipo de carga que empieza a retrasarse. ¿No? Bueno, ahí vienen justamente los problemas de la pandemia económica. A pesar de la tecnología incorporada, se estancó. Pero la tecnología incorporada en el campo, la producción se estancó. Se estancó, y porque la señal, bueno, que lo vamos a discutir después, si yo me hago un poco más, me lo vas a sacar. No digamos, es medio elemental, ¿no es cierto? No, y después me parece que hay otro. A ver, Grobo Patel se muda, se va a Claro, Brasil, por claro. ejemplo. El principal pool de siembra del país se va, dice, acá se puede hacer negocio. Se voy, me quiere sacar lo que gano. Claro. Hay que recordar que el campo había sido muy castigado en la comunidad. Sí, no. Tenía tribus de intercambio muy bajos, tasas de interés muy altas, estaba muy endeudado. Entonces, empieza a recuperarse en este periodo con tipo de cambio muy favorable, sube los precios. Ah, bueno, ahora estoy empezando. Y además hay un recambio, ¿no? Hay muchas zonas que no eran de agricultura y que con el tema de la expansión de la soja se pasan totalmente a agricultura, ¿eh? Porque hay mucha menos cantidad de cabezas de ganado. Además, desciende la cantidad de cabezas de ganado. Y después desciende más. Después desciende más. Cuando se prueba esa exportaciones de carne, Después sí, desciende Como más. la frontera donde se produce, donde se cría ganado. Y porque además se corre la frontera agrícola, porque la soja crece en cualquier lado. Sí. Bien, vamos a seguir hablando de eso. Yo había mencionado antes que el último año de crecimiento alto fue el 2011. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Quiero mostrar esto. Esta es la tasa de crecimiento. La primera fase, de las famosas tasas llamadas chinas. Bueno, en el 2009 tuviste una crisis Internacional. Ya en el 2008 baja, publicante, bastante, ¿no? Baja 4%. En el 2009 tuviste el impacto de crisis internacional. Sí. Eso es comprensible totalmente. Después tuviste un repunte enorme de 10 puntos, 10% de aumento. Ahora, sacando el promedio de 6 de caída, el 10 te da un 4 promedio, digamos, ¿no? De crecimiento. 4 crecimiento promedio. Y en 2011 también tuviste una tasa de crecimiento muy alta del 6. Después, a partir de ahí, se desploma. Desploma y ahí viene el serrucho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ese autocrecimiento. Bueno, nuestra interpretación. Yo le puse un título provocativo que es una desagradable aritmética keynesiana. Esto es porque hay un artículo que se llama una desagradable aritmética monetarista. Esta es una desagradable aritmética keynesiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecen las tasas chinas después de 2011? Bueno, acá voy a hacer en lo que se llama el enfoque keynesiano del crecimiento, que fue planteado por Harvard, que fue un colaborador de Keynes, y Dover, un economista keynesiano norteamericano, que formularon esta se llama, derivaron esta ecuación que voy a mostrar ahora, que quería usar, que después fue adoptada por la CEPAL. Todos los ejercicios de crecimiento de la CEPAL y muchos organismos de planificación de América Latina en esa época se basaron en esto, en la formulita de Carlos Dover, no sé si la llamaba. Lo que ellos hicieron fue demostrar que la tasa de crecimiento, que es compatible con el equilibrio del mercado de bienes, voy a explicar qué quiere decir el mercado de bienes, el mercado de bienes quiere decir que no hay ni presiones ni inflacionarias ni recesivas. Entonces, eso es el equilibrio del mercado de bienes. Y esa tasa compatible, la llamamos tasa garantizada de crecimiento, y era igual a esto que tenemos acá. 3 parámetros que aparecen ahí. ¿Qué es la S? Esa sería la proporción del producto que la economía ahorra e invierte. ¿Ok? Entonces, ¿qué fracción del producto del PIB se invierte? B sería la relación incremental capital-producto. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Para que no soy economista. Quiere decir, ¿cuánto más tengo que invertir en capital para tener un aumento del producto de una unidad, por ejemplo?
¿cierto? Eso es lo que es. Y detrás la tasa de depreciación del resto de capital. El capital se deprecia. O sea, la inversión, para crecer hay que invertir más de lo que se deprecia, porque si no la economía no cura capital y no crece. Simple. Es casi una relación contable, si uno la piensa un poco. Pero tuvo su impacto en ese cambio, en ese momento, ¿no? Bueno, muchos dicen que la teoría del modelo de crecimiento justamente nace a partir de este trabajo de Carlos Tidor. Debe hablar otra tasa de crecimiento que no voy a discutir, porque no fue una reflexión para este periodo, digamos, la llamada tasa natural. Después, si quieren, vamos a ver. Ahora, ¿qué pasó? La economía argentina contribuyó. Bueno, el periodo de más alta inversión fue el 2007-2015. Invirtió un 20% de su PIB. ¿Okay? Un cálculo muy optimista de B, pero muy optimista, es decir, B bajo, sería el 2,5. Hay uno que nos sitúa más cerca del 3. Pero para hacer un ejemplo, el 2,5 es suficiente. ¿Okay? Finalmente, la tasa media de depreciación de capital argentina sería el 4%. Yo trabajé en este tema, estimando esto de capital, tasa de depreciación y todo eso, y le da 4%. Esos valores probablemente alrededor entre el 3 y el 4%. Con estos valores, ¿cuánto es la tasa garantizada? Bueno, hacen la cuenta. S sobre B menos delta te da 4% anual. Eso es lo que se puede hacer. 4%. Si le ponemos un B en 3, te va a dar menos. ¿No? Pero bueno, entonces anda por ahí. 3-4% anual. ¿Cuál es la moraleja? Para que se vaya sostenida la tasa china, hay que invertir como China. O sea, China ha crecido tasas de 2 dígitos durante muchos años, porque la tasa de inversión era del 40% de su producto, del PIB. Es esa, no hay mucho misterio en eso, digamos. La Argentina invertía la mitad o menos la mitad de lo que invertía China. Entonces, era claro que en algún momento eso se iba a agotar. Todo el mundo invierte prácticamente menos que China. Estados Unidos hay que hablar. No, Estados Unidos, Por eso, no se puede invertir como China. así es. Entonces, las tasas de crecimiento eran superiores al 4%. ¿Cómo se explica? Bueno, se lo explicamos en realidad. Había al principio capacidad ociosa, mucha capacidad ociosa. La mejora de de cambio también te permite por un tiempo crecer más rápido, porque si te abrazan los insumos, son también de capital, pero eso se agota, el momento se agota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería según Harrod? Eso lo discutió Harrod, todos lo discutió. Si la economía intentara, los que manejan la economía intentan que crezca con una tasa mayor que la garantizada. Y vas a tener, entonces, situación, vas a tener exceso de demanda, o sea, vas a tener un desequilibrio en la economía, donde la demanda va a crecer más rápido que la capacidad productiva. Y si la demanda crece más que la capacidad productiva, ¿qué vas a tener? Inflación. Inflación. Eso lo vas a tener. Perdón, una pregunta, Saúl. Sí. Esa relación casi contable, Carlos Tomar, que vos planteás, Sí. supone que la tasa de crecimiento de la productividad es 0, digamos, ¿no? No, es independiente de la tasa de la productividad. La tasa de la productividad. No, ya sé que es independiente, pero lo que digo es que la tasa de crecimiento del producto, No supone eso. no digo que supone, pero digo, ¿dónde está la tasa de crecimiento de la productividad? O sea, una parte del crecimiento del producto puede deberse a la acumulación de capital y otra parte al aumento de la productividad total de los factores, Sí. que acá no está contemplada, eso es lo que digo. No es que no esté contemplado, que no tiene que aparecer ahí. En todo caso, habría que ver cómo impacta la tasa de. Porque, claro, no tiene que aparecer porque ahí implícitamente se supone que la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital, pero la tasa de crecimiento del producto puede ser mayor a la tasa de acumulación de capital. Bueno, puede ser si es que te está aumentando la productividad de capital. Eso es lo que estoy diciendo, sí. Claro, pero en ese caso te estaría bajando B. Sí. No, pero lo que vos estás diciendo está contemplado. Porque si ocurre lo que vos decís, B te está bajando. Si B te baja, entonces con la misma tasa de ahorro vas a crecer más rápido. Bueno, sí, exactamente. No falta nada ahí. Es así. No, está bien, pero quiero decirte que la hipótesis, en todo caso, que vos haces ahí, no estoy diciendo que está mal, además yo comparto, pero digo que ahí subyace la hipótesis de que B es constante. Y en una economía
en una economía con progreso técnico, digamos, no necesariamente sería así. Lo que pasa es que Argentina jamás aprovechó eso para crecer sobre la base del crecimiento de la productividad del capital. Eso ya. Pero digo que si vos te planteas una estrategia hacia adelante de crecimiento sostenible, viable, tenés que, obviamente no vas a jamás a tener una relación, una tasa de inversión del orden de la China, más bien tenés inferior al 20% sostenible, y si querés crecer a más del 3%, vas a necesitar un aumento Se hablaba de 4, pero no, de la productividad. por favor, Por favor. está bien, no es una pregunta válida. Te respondo, Guillermo. Hay un hecho utilizado, vos conocés los hechos de crecimiento, si lo recordás. Obvio, sí. Uno de los hechos utilizados de crecimiento es que a largo plazo la acción capital producto es estable. Y cuando una economía está en un proceso de crecimiento más acelerado, en general está aumentando, no está bajando. Es el caso de China, por ejemplo. O sea, en realidad, no hay experiencia de crecimiento donde B baje. No puede bajar de manera sistemática para que crezca. ¿Entendés? Y en el caso de Argentina, aparte, yo decía, el 2,5 es un nivel bastante optimista, porque ya uno observaba, hice estimaciones en su momento, esto es capital por rama de actividad, y uno observaba que en el sector de infraestructura, ya a mediados de los 2000, 2005, 2006, vos notabas que había problemas estabas al límite de la capacidad, por ejemplo, en energía, en transporte, en comunicaciones, y que ahí vos necesitabas aumentar la relación capital-producto, no bajarla. O sea, aparte, el tema de si el progreso técnico te baja medio o no te lo baja tiene que ver con el tipo de progreso técnico, pero históricamente no ha pasado eso, no ha bajado medio. Eso no ha ocurrido. Está bien, pero contemporáneamente que vos estás sustituyendo, digamos, en la composición del producto, industria manufacturera por servicios, la intensidad de capital en los servicios es menor, digamos. Vos tenés más y la productividad también trabajo calificado que inversión en fierro, ¿no? Pero bueno, no quiero desviarnos. en términos prácticos no es relevante lo de la baja de B en el proceso de crecimiento. Bueno, ok. Después decimos, si querés, seguimos hablando. Pero es una buena pregunta, totalmente válida. Bien. Ok. ¿Por qué regresa la inflación? Y la recesión externa también, ¿no? En el título de la fantasía de la recesión externa. Que te regresa con los mejores términos de intercambio en décadas. Me acuerdo que Frankel decía de esto, chocaron las canecitas. ¿Cómo se llama chocar las canecitas? Realmente no es fácil lograr una cosa así. Entonces, a pesar de la enorme máxima evaluación del peso, repasemos un poquito. La inflación se mantuvo baja en los primeros años de la posconvertibilidad. 2003 fue el 4, 2004 fue el 6, y promedió 10 entre 2005 y 2006. Ahí ya empezaba a subir, pero 10 en esa época no parecía tan preocupante. ¿Okay? A partir de 2007 se empieza a acelerar bastante. Fluctúa en torno al 26% anual. ¿No? Un promedio hecho era eso. ¿Cómo se explica? Y hay tres fases. Acá me basa mucho en un trabajo de Frenkel y Friedheim, econométrico muy interesante, que tratan de justamente entender por qué es que vuelve la inflación en los años 2000. ¿No es cierto? Eso es lo que ellos se plantean. Y ahí ellos plantean como que tres explicaciones que también son como, cronológicamente, como tres fases lo plantean. Una es inflación estructural por alza de precios internacionales de alimentos, podría ser. No voy a discutir si, voy a elevar un poquito más. Punto 2, puja distributiva por push salarial. Y punto 3, expansión fiscal financiada con emisión. Esto claramente se nota a partir del 2011 en adelante, ¿no? Como factor. O sea, no en todos los momentos tuviste los mismos motores o factores que te generaban inflación. Y de hecho, en todo este periodo, las únicas anclas antiinflacionarias que usó el gobierno fue planchar el tipo de cambio, cosa que subiera mucho menos que la inflación, y las tarifas de servicios públicos. Con lo cual,
estaba generando una bomba de tiempo que obviamente tenía que generar mayor déficit fiscal, al tener los servicios públicos, tenés que subsidiarlos, y por otro lado, el tipo de cambio, se te retrasa el tipo de cambio, el tipo de cambio recae de abajo, se te caen las exportaciones, en fin, todo eso, y, o sea, tenías al principio 50 millones de reservas, al final tuviste que poner un cepo porque no te alcanzaba la reserva que tenías para la demanda que tenías de dólares, ¿cierto? Recordemos que 5 minutos. en el 2010 estábamos con un tipo de cambio de 4. Sí, En el 2010 estábamos con un tipo de cambio de 4. Y vos en un momento mostraste en el 2002 3,85. Vos fijate, pasaron como 8 años. Ojo que 3,85 es una locura. No, una locura, no, el incluso yo cuestionaría entonces también, hay una parte un poquito de Roberto Freire, ¿no? Pero bueno. Y acá me gustaría, que ya estoy terminando. Saúl, hola, Sí, Saúl, Bernardo, ¿me escuchás? sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Saúl, Sí, Bernardo. ¿Se escucha te, bien? te puedo hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cómo? Si te puedo hacer una pregunta antes de seguir, digo, Sí, claro, te puedo hacer una pregunta. Si no tengo permiso. la pregunta sería esta, a ver, sobre la diapositiva anterior. Dale. Vos decís el retorno, sí, a la restricción externa y a la inflación. Y pones estos tres factores. Si antes estuviste hablando de, no sé, no escucho muy bien, antes estuvieron debatiendo el tema de la tasa de inversión y, y pareciera ser que estructuralmente la Argentina tiene un problema de falta de acumulación del capital y de inversión. Y eso es justamente, digamos, lo que hace saltar el equilibrio en principio en el mercado de bienes, después en el sector externo. Y bueno, y el sector público sale a hacer lo que el sector privado no hace también, eso está ahí medio dando vuelta. Bueno, eso decía. Solamente un punto, te escucho mal, pero de todas maneras, A ver, para dejarlo, ¿me escuchás mejor acá? trato. ¿Tratás? Habla, habla, Saúl. No, mira, a ver. No sé, ¿acá me escuchás mejor? ¿Escuchás mejor acá? Se debe haber muteado. ¿Bernardo? Bueno. Un poco mejor, a ver. ¿Me escuchás mejor, Bernardo? Bueno, lo dejo pendiente, no te preocupes, Saúl. No, Seguí, pero seguí que estoy con la hablando diapositiva porque seguimos. me parece que es un buen punto, porque justamente, a ver, si vos tenés una tasa de inversión más baja, se crece más lentamente. El problema es que el gobierno quiso justamente, a ver, ¿qué pasó? El gobierno que pensaba, pensaba que, crecimos al 8 o casi al 9 durante tantos años seguidos, ¿qué hago? Bueno, le meto, estimulo la demanda, ¿ok? Estimulo la demanda, pero si vos estimulas la demanda y la oferta no te acompaña justamente por la tasa de inversión que tenés, y bueno, te vas a tener presiones inflacionarias. O sea, estamos diciendo lo mismo que antes, no sé si te cierra lo que te estoy diciendo, Bernardo. La ¿Bernardo? verdad, Saúl, me perdí. Escucho, escucho como la mona, pero no te enganches. En todo caso lo vemos después, no hay drama, no hay drama. Está bien, pero tenemos tiempo, ¿no? Es que si yo no escucho, pero tampoco escucho, ese es el problema. Ese es el tema, Juan. A ver, ok. Inflación estructural. Acá yo quiero hacer un comentario. La inflación estructural, ¿a qué se refiere? Cuando hay un cambio de pesos relativos, esta es la teoría famosa que nació en América Latina, en la CEPAL, y que formalizó y le dio reputación internacional académica, desde el punto de vista académico, como Julio Rivera, ¿no? En una economía monetaria, si cambia un peso relativo, eso puede tener efectos inflacionarios, digamos, ¿no es cierto? Especialmente si que sube, algunos tienen que subir, si no sube, entonces tiene un impacto. Y después aparece el tema de los factores de propagación y todo eso. Pero, fíjense, yo quiero mostrar acá una historia, había un libro de Dickens, Historia de las ciudades, uno podría hablar de historia de
cambiar de PowerPoint. Historia de dos países. Historia de dos países. ¿Se ve algo ahí? A ver. Sí, se ve. Perfecto. Argentina-Brasil. Tenemos, ¿no? 98-2014, está de intercambio. Historias paralelas, muy parecidas, ¿no? Bien. Y bueno, no es sorprendente. Exportamos más o menos lo mismo, importamos más o menos lo mismo, entonces tiene que ser parecido. Ok. Bien. Por supuesto, esto no cambia, cuando yo quiera cambia. Tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio, peso argentino dólar, tipo de cambio real brasileño dólar. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos una diferencia importante. Argentina estaba en 1-1, ¿no? El eje empieza en el valor 1, ¿cierto? Estaba en el 1-1 y Brasil devalúa justamente como dijimos antes, con esos 99 devalúa, ¿cierto? Ahora fíjense cómo convergen los dos en 3-1. Cuando Argentina sale de la convertibilidad, hubo ahí un periodo donde el tipo de cambio era 3 dólares, perdón, 3 pesos un dólar y 3 reales un dólar. ¿Ok? Después, ¿qué pasa? A partir del 2004, ahí las historias empiezan a diverger, notablemente. ¿Cómo que divergen? Bueno, Argentina mantiene el tipo de cambio constante durante varios años, como estaba hablando de 4, ¿no es cierto? Sí. Era 4. Era 4, pero 4 recién en el 2000. No, 4 en el 2011. En el 2011, claro. En el 2008 era 3, menos de 3. Claro. Menos de 3. Sí, es un promedio que sí puede dar. Vos fíjate cómo mantiene un tipo de cambio fijo con los mejores términos de intercambio en décadas. Sí. ¿Okay? Entonces, claro, el impacto inflacionario también tiene que ver con eso. ¿Qué hace Brasil? Brasil está en un régimen de flotación. Entonces permite que se aprecie la moneda. Y la apreciación de la moneda evita justamente que la mejora de la tasa de intercambio, que es una buena noticia, tenga un impacto inflacionario internamente. Y ahí, y la última, confirma lo que estamos viendo. Fíjate. Los precios. IPC de Brasil, IPC de Argentina. Historias paralelas hasta el 2004. A partir de ahí, no. ¿Por qué? Porque manejan de manera distinta el shock de los términos de intercambio que tuvieron estos países. Y ahí empieza, para mí todo es, no sé, estos gráficos son como clarísimos sobre lo que pasó. ¿Se empezó a estructurar? Sí, pero porque vos te aferraste a un tipo de cambio que, y a su vez también, ese tipo de cambio que te aferraste tan alto, bueno, el tema del pulso dólar quizás tenga algo que ver con eso. Es decir, como explicaba bien antes, los salarios reales cayeron muchísimo en los primeros 2 años de la post-convertibilidad, después empezaron a recuperarse. Que no tuvo tanto impacto, inicialmente porque estábamos en el 10% de la Quiero agregar algo, ¿puedo? Por supuesto, Guillermo, adelante. No, que ahí apareció en el gobierno y algunos economistas que fomentaban la idea del tipo de cambio real alto y estable, digamos, ¿cierto? Sí. Lo que quiero decir es que finalmente terminas apreciando el tipo de cambio porque hubo una modificación estructural que fue un cambio persistente en tus términos de intercambio. Entonces, una mejora persistente en los términos de intercambio, te guste o no, implica un tipo de cambio real, entre comillas, de equilibrio o sostenible, o como lo quieras llamar, más bajo. Y vos podés lograr eso permitiendo cierta apreciación nominal o vía la inflación. Argentina, creo que equivocadamente, trató de mantener depreciado el tipo de cambio real más de lo sostenible y entonces el ajuste se hizo vía inflación. Totalmente de acuerdo, exactamente, ese es el mensaje que quería transmitir, lo dijiste de manera muy clara. Apreciar. No solo eso, sino que además ahí empezaste a truchar, no, ya todavía con Kirchner en la presidencia,
los índices del INDEC, ¿no? Tal cual, y eso también probablemente tuvo un impacto negativo en el sentido de que, como había incertidumbre sobre la inflación verdadera, y eso creo que también tiene que ver con el impulso salarial que identificó Así es. Frenkel. ¿A qué se refería con impulso salarial? Se refería a que cuando vos mirabas en cierta fase los aumentos de los salarios por convenio, ¿no? Estamos hablando de los salarios de los sectores sindicales, convenios colectivos, los aumentos nominales eran mayores a la inflación pasada, porque decimos que no recuperar la inflación pasada, eran mayores a la inflación pasada, sumándole la productividad, porque aumenta la productividad, es un periodo que aumenta la productividad, aumenta de manera notable, pero claro, lo que él encontró es que los salarios nominales aumentaban más que la inflación pasada y la productividad en este periodo. Para saber si tiene incertidumbre, esta genialidad que se mandó Moreno de mentir los índices de precios, los sindicatos, bueno, pedían, total después se podía trasladar, se empezó a trasladar, y ese país tuvo un tema también con el ministerio que le dijo, Roberto Frenkel, que era asesor del Ministerio de Trabajo, que le dijo, mire, están convalidando aumentos que van a tener un impacto inflacionario importante. Dejó de ser asesor en ese momento. Roberto, no sé si contó, si no salió al Guillermo, hace un tipo. Sí. Le la cuento de otra manera, pero bueno, le la cuento de esta manera. En fin, o sea, no hay mucho misterio. Y finalmente, en la última fase, justamente el gobierno intentó hacer compensar lo que no hacía el sector privado, pero no con inversión pública, o sea, invierte en infraestructura, qué sé yo. No, era un déficit fiscal que financiaba subsidios a la energía, al transporte, al consumo. Básicamente, ¿no? El gasto público aumentó. Sí. No, y aparte del gasto público, eso claro, eso es un dato importante. Entonces, primero, además, no solo que aumenta el déficit fiscal, aumenta primero los ingresos, o sea, lo notable es que aumenta el déficit con un aumento muy grande de los ingresos públicos. ¿Por qué? En buena medida por la nacionalización de los FJP, que había que haber un agujero fiscal, ¿no es cierto? Se aumentan los ingresos, y entonces es un aumento del gasto que es una cosa que llega casi al 45% del producto en el 2015. Era una situación claramente insostenible. No, y yo no sé, ojalá que en esta Argentina tan plural que tenemos, ojalá que en un recambio dentro de dos años, el recambio se dé cuenta de no tratar de repetir cosas errores, digamos, ¿no es cierto? Es un poco lo que quiero decir, básicamente es esto. Porque hay una visión social, y acá termino, perdón, denme 5 minutos más. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, ¿O no? sí, estamos bien. Son 6 y 8 minutos. Ok. A ver si. Esperemos que el recambio no repita. Esperemos que haya recambio primero. Sí, esperemos que haya recambio. Segundo, esperemos que no repita viejos errores. No. Esperemos que la historia económica sirva para algo, exactamente. Vos hablabas de 2 anclas, el tipo de cambio. Las tarifas que al final terminaron el 15 siendo húmedas. Me gustan las 2 anclas que ponían. Claro. El mío Es siendo. que son una bomba de tiempo, si van a ajustar las tarifas, y eso que aumenta el déficit fiscal. Y por otro lado, no bajar el tipo de cambio, eso te aumenta el déficit de cuenta corriente, digo, hasta que se está acabando las reservas y se termina la historia, ¿viste? En el 2015 tuviste déficit comercial incluso. Sí. No, es una cosa notable, con los mejores términos de recambio en décadas. Bueno, ¿y cuál es la visión subyacente de todo esto? Que te lo decían ellos. Siempre es posible hacer el crecimiento estimulando la demanda. Entonces, hoy en sí, los salarios aumentaron más que la productividad, los salarios reales no hay problema. Decía, porque esto va a estimular la demanda y va a estimular el crecimiento. El gasto público aumenta más, no hay problema, porque esto aumenta la demanda y estimula el crecimiento. Bueno. A ver, ok. Eso lo repitió el candidato presidencial en el 2015. Esa palabra que vos dijiste, estimulando la demanda. Sí, no, que la visión es esa. Hay que estimular la demanda. Siempre falta demanda. Una mala lectura de Keynes, por eso es una proposición una desagradable biblioteca keynesiana. ¿Okay? Sí. No era la visión de Keynes. O sea, la economía está creciendo. O sea, el año que creciste es un 6%. Es un déficit del 3%. Vos tenés que tener equilibrio fiscal o superávit fiscal cuando la economía crece mucho, no déficit fiscal. O sea, es todo al revés, digamos. Si no, lo puedes hacer política anticíclica. Entonces, cuando tenés crisis, ¿qué haces? Sonaste, ¿viste? No tenés herramientas, no tenés margen fiscal. Ahora tenés ese colchón. No tenés margen fiscal, que lo que decía Keynes. Keynes decía en 37 un artículo, después de la publicación de la teoría general, publicada en el Times of London, que dice lo siguiente: ya está, no hay que estimular más la demanda.
Un año después de la teoría general, dice. Acá hay sectores deprimidos, regiones deprimidas en Gran Bretaña, hay que hacer reasignación de gasto. Impulsar el gasto en las regiones deprimidas y bajarlas en las otras. Dice, el momento de la austeridad es el auge. Estamos en un auge, ahora hay que ahorrar para justamente cuando... Si no, el artículo, el título del artículo es muy interesante. ¿Cómo evitamos una recesión? ¿Cómo evitamos una recesión y no sobreestimulando la economía? Ese es Keynes, 37. Un año después de la teoría general. Por eso digo, tenemos economistas keynesianos que no hicieron a Keynes, realmente. Se quedaron con la teoría general, se quedaron que eso explica todo, y bueno, escribió otras cosas también, antes y después. Y no tomaron esa foto, la tomaron como algo eterno. Exactamente, bueno, la Y represión. una foto de un momento. En la depresión sí, cuando saliste de la depresión, tenés que dejar de estimular al revés, tenés que tener cuidado, ¿no? Esas. Bueno, gracias, Luis. ¿Me quedo? Sí, uno va a manejarse, ¿no? Claro. El PowerPoint indomable. Yo voy a tomar el Indomable. Sí, además es indomable, porque no podemos hacer Es indomable. más como arrancamos. Por favor, Saúl, domable. Necesita hablar de 5 padres. Se supera. No podemos. Ahí está. Bueno, yo voy a tratar, como dice el título de la presentación, del péndulo político-económico, tratando de complementar lo que dijeron Viviana y Saúl, y hablar también sobre el tema de los personalismos. El péndulo político-económico, en realidad, refiere primero a qué se entiende por lo político. Y hay dos definiciones o dos maneras de definir lo político clásicas. Una es a través de los conflictos que se dan en la sociedad civil, la lucha de clases marxista, el amigo y enemigo de Schmitt, la hegemonía de la en fin. Y hay otra, que es la que a nosotros nos gusta más, que implica a la totalidad social y a la forma que tiene la totalidad social, que es la que utiliza Polanyi, que es una mirada antropológica, por decirlo así, el filósofo político Lefort, y también está obviamente en Hegel, ¿no es cierto? Entonces, la forma social moderna es una estructura, sociedad civil, Estado y las mediaciones entre ambas esferas. Entonces, en la sociedad civil aparecen las distintas actividades sociales propias de la modernidad, que señala muy bien Lefort, y que son la base de la existencia de las ciencias sociales. Digamos, es una diferenciación estrictamente moderna. Actividades económicas, jurídicas, familiares, en fin. Pero hay dos instancias que quiero marcar que son las que efectúan esta forma política de división entre sociedad civil y Estado. Una de ellas es precisamente la que exhibe el péndulo de Polanyi. El péndulo de Polanyi es, como ustedes saben, la descripción de un movimiento que va hacia la utopía del mercado autorregulado. La palabra utopía acá es fundamental. Quiere decir una concepción en la que lo económico, la esfera económica, se separa por completo del resto, ¿no? Se desenraiza por completo. Es decir, es una concepción de la forma social peculiar. El movimiento contrario se produce por los daños que genera esta utopía, cuyo paradigma histórico es el patrón oro, que la vez pasada fue descrito por Saúl, y entonces ese movimiento defensivo genera distintas formas de relación o articulaciones entre estas esferas. Por lo tanto, vamos a ver enseguida que hay múltiples resultados posibles de esta sociedad y una que no es posible, que es la utópica. Ahora, el otro principio fundamental es el de la soberanía popular, ¿no?
en virtud de la cual la modernidad es la incorporación de las masas a la política, ¿m? Y la ocupación de los lugares del poder. Por supuesto que esto supone un salto, ¿no?, de representación, justamente. La soberanía estatal efectúa, y tiene una importancia fundamental en efectuar la unidad de las esferas y de las distintas actividades. Adelante. Entonces, el péndulo ideológico bolaniano, que describe este doble movimiento, tiene, digamos, constitutivamente el malestar, porque precisamente se trata del movimiento hacia la utopía que genera daños sociales y el malestar. O sea, no es extraño que haya malestar en este movimiento que rige la sociedad moderna, ¿no es cierto? Pero es un trayecto histórico en donde el Estado interviene siempre, aún para instaurar el patronorum, un presunto mecanismo automático. Las instituciones fueron importantes y los estados fueron importantes. De manera que las disputas políticas poseen como horizonte la ocupación del poder estatal para instaurar algún tipo de articulación con el mercado. Y nosotros tenemos ahora, sobre todo después de la exposición de Saúl, perdóname Saúl, de salvar una omisión que tiene esta descripción de Polanyi. ¿Cuál es la omisión? La teoría económica. La teoría económica, y en parte tal como lo describió Saúl, es o constituye ese doble movimiento, ¿cierto? En parte porque, por ejemplo, la utopía no es ninguna teoría económica, es una utopía. Pero el resto sí es una teoría económica. Keynes es un representante directo, ¿no? Y esto ya está en Adam Smith. Adam Smith decía que la economía política era parte digamos, o era parte de la ciencia del legislador y el estadista. Es decir, una ciencia del Estado. Por lo tanto, si el Estado forma parte de este movimiento, entonces la teoría económica también. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decirse, porque si queremos aprender para dentro de 2 años, en fin, usemos la teoría económica, pero usemos la teoría económica, ¿cierto? Esto que describió Saúl, neutralmente, yo lo viví con él, ¿no es cierto?, cuando en medio de este proceso y con esta formulita que él mostró, ¿no es cierto?, él me advirtió a mí, no me acuerdo en qué año, de que las tasas chinas nos iban a llevar a chocar con un límite. 2005. 2005. Entonces, cuando intentó socializar esto, es decir, habría que bajar un poco el ritmo, fue tildado de, no sé, no importa, sigamos adelante. No, espera, a ver. Otro personalismo. Bueno, lo que quiero decir es, siguiendo a Lefort, y es muy interesante en este sentido, pero también esto está ya en Hobbes y todo el pensamiento moderno, el poder soberano es una especie de espejo donde la sociedad se percibe como unidad, pero también donde se efectúa la unidad. De manera que la representación política es una condición de posibilidad y no un mero efecto del conflicto horizontal, sino es condición de posibilidad de que haya un conflicto y de que haya relaciones intersubjetivas. A ver, esto pierdo un minuto en explicar lo siguiente. Es como el dinero.
El dinero es resultado de un proceso histórico de cambios institucionales, pero también teóricos y conceptuales, que determinan lo que es actualmente el dinero. Pero nosotros pensemos lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario de Marx. ¿Cómo se efectúa el tiempo de trabajo socialmente necesario? En el mercado. Si no hay demanda, el tiempo de trabajo empleado no es socialmente necesario, ¿no es cierto? Quiere decir que no es como todo el mundo pensaba, o la mayoría del marxismo pensaba, el valor se determina en la fábrica. No, se determina en el mercado, en el proceso de ajuste. Ahora, sin dinero no hay proceso de ajuste. Entonces, el dinero es condición de posibilidad de que se pueda efectuar el valor aún en términos marxistas. Esto quiere decir lo mismo para efectuar la soberanía popular. No es una fórmula así, preta porter, ahí está la soberanía popular, la agarro, no. Es un proceso que necesita una condición de posibilidad puesta por la representación política de la. Esto me da pie a hablar del personalismo, porque hay una brecha, ¿no es cierto?, entre lo que se tiene que generar, que es la soberanía popular, y su representación. Y ahí aparece la oportunidad del personalismo. Por supuesto que las personas, acá somos personas, ¿no es cierto? En latín dice que persona quiere decir máscara, ¿no? Es como una representación. Por ejemplo, estamos en la universidad, en una clase, el profesor tiene la máscara del profesor, ¿no? Y los alumnos están en una escena en donde autorizada por una institución que es la universidad. Pero acá nos estamos refiriendo a otra escena, que es el escenario político, donde la autorización no es la universidad o una institución, sino que es un proceso también de autorizaciones, y en donde la persona tiene otro papel. ¿Por qué aparece el personalismo? Primero describámoslo. El personalismo señala a una figura como el sacerdote o el predicador. Stigler publicó un libro que se llamaba El economista como predicador, ¿no? Donde el economista tenía alguna condición especial por ser economista. Bueno, el sacerdote o el predicador tiene una especie de halo, ¿no es cierto?, una especie de cualidades distintas a las de nosotros, que le permite, digamos, un saber que nadie tiene sobre un mundo feliz o sobre cómo gobernar. Esta cuestión ya fue advertida en el siglo XVI por un filósofo francés, Lavoisier, que publicó un libro que se llamaba Discurso de la servidumbre voluntaria, un título fantástico, en donde él se sorprendía por la disposición humana a sucumbir al encanto del uno, viendo en el príncipe la imagen fascinante de un ser colectivo del cual ellos serían los miembros. Esto es como el cuento de Andersen, que yo lo traigo en el traje nuevo del emperador, donde en realidad el rey, emperador o persona, máscara, encarna al uno identitario que es investido por los creyentes, ¿no?, de cualidades extraordinarias. Entonces, este personalismo tiene a su vez un dualismo importante. Es la figura que, según Hegel decía, se denomina alma bella. ¿Qué quiere decir el alma bella? Que algunos de estos personajes importantes dentro de la escena política se constituían en comentaristas de la escena política, como si estuvieran afuera de ella, pero están adentro, y entonces se hacen eco de las críticas y los malestares como si ellos no hubieran tenido nada que ver con lo que sucede ahí. Entonces, el personalismo tiene esta doble función. Una doble función que es,
Primero, identidad, unidad, pero en donde el problema es que me salto las instituciones. Hay una relación directa entre un líder y la masa. Por supuesto que no es lo mismo cuando esto sucede en un sistema democrático o totalitario. Menzies estuvo 17 años como primer ministro de Australia, fundó el Partido Conservador, no me acuerdo cómo se llama allí, pero dentro de un sistema democrático fuerte, con restricciones democráticas fuertes. Merkel creo que estuvo 12 años, ¿no? También. Stalin o Mao, ¿no? En un sistema totalitario, que Mao, por ejemplo, es un ejemplo clásico de saltarse instituciones sin ningún problema, ¿no? Relación líder-masa. Y bueno, uno, para entonces considerar los personalismos, más que un tema psicológico, lo que hay que hacer es situarlos en un contexto político que tiene un sentido y ver si ese personalismo, cómo actúa allí. Entonces vamos a emplear todo esto, que me disculpan esta digresión, pero es importante porque si no, uno no establece desde qué lugar está hablando, ¿no? En la Argentina podemos utilizar estos conceptos. El péndulo coraniano es el contenido, en la Argentina se ve claramente, de la lucha por el predominio ideológico político en ocupar la soberanía total, ¿no? La democracia se instancia allí, en este doble movimiento. Lo vemos hoy, pero lo vimos en la convertibilidad. La convertibilidad fue un intento de separar lo económico del resto. Y la vez pasada también señaló Saúl el famoso triángulo, por el cual un sistema de esos deja del lado de la democracia el sistema económico. Casi nada, ¿no es cierto? O sea que, nuevamente, la incidencia de lo económico en lo político, o sea, en la forma total de la sociedad, es importante. Entonces, no es posible separar lo político de lo económico político. ¿Qué te parece? Y vos sos el culpable. Por el triángulo. Bueno, en la actualidad lo que hegemoniza en este péndulo es el neoliberalismo. Por lo que dijimos, el neoliberalismo está en el polo de la utopía. Por lo tanto, la paradoja es que está en el polo de la utopía y de la irrealidad, escapa la realidad. En ningún lugar vamos a encontrar, ni en lugar ahora en la historia, un sistema económico separado de lo político. No sucedió con el patrón oro y terminó terriblemente mal. La crisis del patrón oro también fue espantosa, aunque en varias etapas, ¿no? Cuando la soberanía tuvo que ocuparse de la guerra, se superó el patrón oro. Entonces, este es un tema importante, ¿no? Lo que se dirime acá, en este péndulo, que es el contenido de la lucha política, es si hay o no hay soberanía sobre lo económico. Es interesante verlo así también, en complemento con las luchas, por supuesto, de la lucha de clases, lo que ustedes quieran, pero esto está en el trasfondo, como telón de fondo de cualquier conflicto político. ¿Qué es lo que sucedió? Y yo aquí cito a la hija de Polanyi, Cari Polanyi, que según ella, y yo la adhiero a esto, encuentra uno de los factores fundamentales de este hegemonismo de derecha en la claudicación del progresismo. Cito, líderes como Tony Blair y Jacques Delors, o sea, laborista inglés y socialista francés, se convirtieron en algunos de sus promotores más fieles, los promotores del neoliberalismo. Esto, bueno, justamente, la creación del euro, pero la convertibilidad, acá, sostenida por el peronismo y el radicalismo.
Neoliberalismo sostenido por el Sí, progresismo. sí. Todo es una... Pero por supuesto, a vos te No, es cierto, lo que vos decís de euro, o sea, hablamos de eso repasando la competitividad, pero en un contexto, que hay un conflicto también, donde vos tenés ¿cómo decirlo? Un estado de bienestar muy fuerte en Europa. Es una diferencia importante con Por el supuesto. 19. por supuesto. Y que hay un conflicto con el liberalismo ahí con los Por supuesto. Realmente ahí hay un tema, esa es una contradicción, ¿no? Por supuesto. Y también tiene que ver con el proceso de cómo construye un Estado multinacional, un Estado europeo, o sea, es ese, ¿no? Por supuesto. Digo, para entender por qué. No. Pero una cosa, Saúl, que es para mí muy importante y que está en tu trabajo también. Vos haces una macro para todo el mundo. ¿Ok? Todo el mundo tiene la misma macro, el mismo tipo de cambio, pero está Alemania y Grecia. Claro. Entonces tenés un lío Sí. que no se soluciona, ¿entendés? Con la macro, ¿no? No, Otra vez que está de moda. Yo Eso está muy bien. Lo que no estoy muy segura es si tomamos el peronismo en todo su conjunto y el radicalismo en todo su conjunto, podemos asimilarlo a la idea del progresismo. Bueno, me parece bien. Déjame terminar porque así termino y después debate. Obviamente, pero por supuesto. Esto es lo que mi exposición. Obvio. Pero todos adhirieron. No, Es más, en un momento en que se no, presentó el no. progresismo peronista, que sacó el 30% de los votos, con Bordón y el Chacho Álvarez, Sí, alguien me tiene que explicar por qué desapareció. Pero desapareció. Por completo. Por completo. Bueno, Digamos como que sea. no eran neoliberales, el radicalismo era más estatistas o más intervencionistas. Bueno, en ese sentido. ¿no? El éxito, yo por eso te digo, déjame terminar porque está perfecto lo que decís. Esto lo que yo estoy diciendo es una nota al pie de página del tema. No pensemos que esto, 15, 20 minutos de esto se termina. Estoy poniendo un tema sobre la mesa que me parece importante. Entonces, No, en Clinton utilicé la innovación de la ley gas. Ah, Eso de Clinton, me reconoce un poquito el Clinton, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó en la época de Clinton? Se derogó la ley Glass-Steagall que separaba la banca comercial de la banca de inversión. Vos no podías embromar, ¿no es cierto?, invirtiendo en, por ejemplo, las hipotecas basura. Y esto dio origen al 2008, entre otras cosas. y es una ley de la década del 30. Sí. Los demócratas gobiernan y ceden una cosa que no debía cederse jamás. Pero bueno, entonces, apliquemos todo esto al personalismo. Tomemos cómo considerar a Perón. Insisto, esto es muy esquemático, pero simplemente para mostrar cómo funciona, cómo uno puede claudicar justamente y ceder a esto que estamos viviendo, que no es nada agradable. ¿Cómo entra en escena Perón? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, un periodista lo llamó la década infame, fraude electoral. Bueno, muchas de las cosas que hace Perón ya estaban hechas en otros países mucho tiempo antes, incluyendo el voto femenino. No era universal, pero había muchos países que lo tenían, y Perón viene tardíamente a modernizar la Argentina. Discúlpeme la simplificación. Bueno, es una simplificación. Es una mezcla. En la educación no fue modernizada. Bueno, por eso, con todos sus claroscuros, pero justamente en Australia, ¿no es cierto?, a principios del siglo pasado, gobierna el laborismo con un partido de proteccionista de los industriales. ¿Qué querés? Fantástico. El manejo del derecho de huelga tampoco fue modernizante, digamos. Bueno, pero por eso, pero después, en forma tardía, a dos ponchazos, con un lío terrible. La Constitución del 49 ahí voy. No incluye el derecho de huelga. E incluye otra cosa también. No lo reconoce. Claro, e incluye también la elección indefinida. Pero por eso,
Esto es lo que quiero decir. Esto es lo que debe ser. Personalismo. ¿Por qué? No había, por eso digo, ¿cuál es la base en la que actúa el peronismo e irrumpe de algún modo? No hay instituciones en la Argentina. No hay instituciones. No, era muy fácil. ¿Cuál era la institución? Te estoy diciendo que hay un periodista llamado esto la década infame. ¿Cuál es la institución? No, Una pero- institución corrupta. Está bien, pero instituciones había. Bueno, corruptas. No es que no había instituciones. Había corruptos políticos, Hay que mirar la estructura de fraude. Bueno, Pero si eso no querés es- completar con eso no tengo problema. No, pero lo que digo. Es una En apreciación. todo caso hay que mirar la estructura de fraude y hay que mirar hasta dónde llegaba esa estructura de fraude y que otras instituciones no necesariamente estaban permeadas Bueno, ok. por Por ese eso. accionar. Las clases griegas. Yo estoy haciendo una simplificación y me tomo Germani para hacer la simplificación. Esto me interesa. Claro, dice Germani, ¿no? Una interpretación clásica. Sí, Una interpretación clásica. Germani, nadie puede decir que es peronista. Fue peronista Germani, de ninguno. No, pero eso no importa. Lo que importa es si el desarrollo teórico valida académicamente o no valida. Bueno, yo te voy a leer lo Germani que tiene una dice interpretación Germani. clásica y está bien ahí. Bueno, por eso. ¿Qué es lo que está bien para mi gusto? Él interpreta que el carismático griego, el personalismo en este caso, es un mediador por el cual un pueblo había experimentado por primera vez poseer y ejercer ciertos derechos. Antes que sus logros materiales era el reconocimiento real de sus derechos ante los otros y ante sí mismos, que no es menor. El principal logro de las masas durante el primer peronismo. Esto es lo que yo llamé el personalismo, justamente, ¿no? Entonces, todo lo demás también es cierto. Esto no viene a barrer con ninguna cosa de las otras. Simplemente pone el acento en esto, ¿no? Eso es algo que también rescataba, ¿cómo se llama? Amaral, ¿no? Amaral, claro, Amaral también. Amaral. Esta cuestión, dice Fue la Amaral. Germani, lo diferenciaba del fascismo y el nazismo, que en cambio brindaban satisfacciones sustitutas a tales. Pero esto es muy importante porque justamente el antiperonismo solía identificar al peronismo con el nazismo y el fascismo. Entonces Germani en esa discusión dice, no, para, No es lo mismo. Lo que son pasa es cosas que muy distintas. académicamente esa identificación no tiene lugar, digamos. Académicamente esa identificación no tiene lugar. Sanata dice eso. El fascismo. Loris Sanata. Bueno, Digo, pero es un académico, está no me gusta bien, lo que pero dice. no, Él dice bueno, que el peronismo es fascismo. pero eso Bueno, pero ok. hay que mirar si dice Insisto, eso. No dice eso, no lo leí. Está bien, No lo leí, Sanata. Dice En que el es fascismo. escenario, espera, académicamente, academia, Obviamente, sí. academia y escenario político no es lo mismo. No, Entonces, claro. por eso, acá quería subrayar del escenario político, ¿no? Yo precisamente pienso que la academia debiera participar más en el escenario político, que es otro tema. Adelante. Es difícil. Entonces, Yo también es pienso difícil. eso, pero es difícil. Está bien, pero dejémoslo por eso, dejémoslo porque si no, llama la atención, ¿no?, que en 18 años de exilio no pudieron terminar con la influencia de Perón. De algún modo Perón se había constituido con una suerte de muro de Berlín, digo yo, en el sentido de que el escenario político siempre nos contemplaba, siempre había alguna forma, ¿no? De manera que su regreso fue la señal del fracaso de tanto tiempo en querer eliminar. No se pudo. Entonces, mi interpretación es que Perón, a su modo, con todos los peros, estaba en una dirección, por lo menos hasta ese momento, que lo echan, digamos, era una dirección de un movimiento histórico que lo superaba a él mismo, pero estaba en la misma dirección. ¿Okay? Yo, por ejemplo, interpreto que la comunidad organizada se parece en muchos aspectos
¿no? Al estado de bienestar de Roma. Él mismo lo escribe en una carta. ¿Qué me acusan? Dice. Si yo hago lo que dice Rubén, dice, pero, ok, dejémoslo ahí y sigamos. Y ahora vamos a entrar en la última parte de la exposición, el segundo personalismo que quiero analizar y que tiene que ver con lo que hablamos hoy. El segundo personalismo, por supuesto que Alfonsín, Menem, Cavallo son personalismos, pero hay uno que se destaca que es el de Cristina. Sí, pero Alfonsín, perdóname, líder fue sin duda muy importante y muy carismático, pero él siempre estaba anclado en un partido político. Por eso, pues es lo que dije antes, hay Y personalismo. no manejaba el Partido Radical Claro. como lo manejaba Perón, el peronismo. No, Entonces, claro. es muy distinto. Muy distinto. Usar el personalismo para Alfonsín no me parece adecuado. Nunca se salió de los límites del partido, Exacto. además, ¿eh? Exactamente. Por eso antes dije, son los personalismos. El problema del personalismo justamente que no hay partido. Está el movimiento. No hay partido. Pero es un problema. Está bien, pero el movimiento no está. Hablando de instituciones, justamente no institucionaliza un partido. No, bueno, esto no O quiero decir. institucionaliza un partido, pero hay algo que lo excede, que es el movimiento. Sí, igual Sí, pero la práctica siempre lo maneja el líder, ¿no? En buena medida. yo creo, nuevamente, yo quisiera poner el énfasis ¿Qué pasa con Cristina? en los personalismos. Por ejemplo, si podemos hablar de Alfonsín, el pacto con Menem, no sé si eso fue con el partido, no lo sé, no me importa. Yo lo que digo es que Alfonsín era un personalismo, Menem era otro totalmente distinto y Cavallo tenía suyo. Pero yo no los quiero analizar, porque a mí me interesa más el de Cristina, que me parece más influyente para lo que hoy queremos analizar. ¿No? Cuando ustedes quieran, analizamos personalismo por personalismo. A todo el mundo los conoce personalmente. El mismo me lo tuve que bancar y me quería matar. Insoportable. Pero bueno, hay un episodio, justamente, que es el episodio de la 125, donde ahí se muestra claramente el personalismo que emerge con Cristina. Porque también hay ahí en juego un reconocimiento identitario de representación. Esto pasó a 3 meses de asumir como presidente o presidenta. Perdón. Sí. Se trató de un conflicto por las retenciones del campo, ¿no es cierto? Como todos sabemos, había una resolución técnica deficiente, ¿verdad, Saúl? Muy mala, muy mala. Pero el espíritu del conflicto estuvo signado fundamentalmente por el reconocimiento de quien manda. Porque ahí se jugó una cosa totalmente excesiva, ¿no? Que no tenía ningún sentido más allá de esto, reconocer quien manda. Ya digo, una resolución totalmente ridícula que se podía haber negociado con el mismo campo, que estaba dividido, pero no. Se forjó una nueva clase social que aún hoy incide en la política. Y además, se llegó a un empate técnico, mejor dicho, no técnico, real, en la Cámara, donde se desempató con un voto, un delirio político. Perdón. Traición de codos. ¿Qué es eso? Entonces, el reclamo corporativo del campo tampoco era una sorpresa. ¿Quién inventó las retenciones? Cleber Bacena, no el peronismo, no el comunismo, no el marxismo. En el 55 ya lo había empleado con la libertadora y en el 66 lo implantan, ¿no es cierto? Y reciben la crítica del campo feroz. Y yo creo que uno de los líos que tuvo Cleber Bacena, además de Córdoba y todo lo demás, todo el resto, fue ese. Una crítica feroz a Cleber Bacena, ¿no? Nadie se tenía que sorprender que el campo iba a reaccionar. Además, en el contexto que se me ha pasado. Conclusiones. Y esta
cosa de dividir al país, donde un voto va a dividir quien gana la contingencia, ¿no? Lo que puedo decir, justamente tirarse de pileta a la contingencia, una moneda, ¿quién ganó? Perdí. Entonces, la verdad, se perdió, por ejemplo, la transversalidad con el capitalismo, ¿no? Esa cosa. El radicalismo. Con el radicalismo. Radicalismo. ¿Yo qué dije? Capitalismo. No, disculpe. Fallido. Acto fallido. Una cosa que estamos pagando hoy. Hoy estamos pagando todavía eso, ¿no? Y después, por supuesto, una característica de Cristina es constituirse en un alma bella que sabe de muchas cosas, por ejemplo, de economía. Entonces, Cristina puede decir, termina el 2015, termina el gobierno con el salario real en dólares más alto de Latinoamérica. Ahora, si eso implicaba que vos tenías un déficit en el sector externo, o no, no importa. Pero ¿para qué? Porque, bueno, así es como venimos. Una cosa importante que exhibió la 125 es la preferencia del espacio sobre el tiempo, una cuestión de estrategia que nunca se debió perder. ¿Qué quiere decir esto? El neoliberalismo tiene una velocidad destructiva muchísimo mayor que el tiempo que se necesita para forjar la soberanía popular. La soberanía popular implica un tiempo histórico. La destructividad neoliberal no necesita ningún tiempo histórico. En poco tiempo destruye instituciones y el lazo social. Sí, en todo caso, es tiempo histórico, lo que cambia es el ritmo, ¿no? Eso estoy diciendo. Cambia el ritmo. Claro, pero es histórico. Que es un componente del tiempo histórico. Sí, Sí, pero con dos sentidos muy distintos. En la teoría de la historia, el Sí. ritmo es uno de los componentes del tiempo histórico. Pero hay dos sentidos distintos. En el neoliberalismo no importa la historia. Y a uno se le tiene que importar la historia. Bueno, entonces no le importa la historia. De la disciplina y te digo que ahí tenemos un cambio de ritmo. Está bien, pero lo que te quiero decir es que además tenemos un cambio de ritmo asignado por dos sentidos distintos. Uno destructivo y uno que tiene que dar lugar a una construcción en el cual yo no lo hago todo. Hay que dar lugar a que la sociedad emerja, la soberanía popular. En cambio acá, ¿no es cierto?, buscando un orden espontáneo, lo hago todo desde el Estado. ¿Qué hago? Destruyo todo. Porque el orden espontáneo no existe. Lo que existe es algo caótico. En el fondo, una crisis. Hacia eso vamos. Entonces, privilegiando la hegemonía identitaria, ¿qué es lo que hago? Dividir. ¿Cómo accedió Macri a la presidencia? ¿Cómo terminó la votación en 2015? Massa sacó el 20%. Con el 5% de esos votos estábamos arreglados sin necesidad de hacer una vuelta. ¿Por qué esa pelea? Massa ha sido el candidato a presidente peronista. En ese entonces era un enemigo. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Cuando todo va por este lado identitario y divisionista. Es decir, ¿cuál es el objetivo principal político que hay que tener en cuenta? Que no asuman el neoliberalismo. Esto es fundamental. ¿Es un objetivo negativo? Sí. Nosotros tuvimos 3, y ahora va la cuarta, experiencias neoliberales destructivas. ¿O no? Y endeudantes. Sí. Y experimentos. La tableta, 3 países en el mundo. Uruguay, Chile y Argentina. La convertibilidad, ¿cuántas? ¿Cuántos países tenían la convertibilidad? Muy pocos. Las expectativas, ¿cómo eran las metas? Dolarización. Ecuador. Todos países que tenían inflación baja. Y así todo es un experimento. Esto es lo que hay que evitar.
La última, entonces, para terminar por concreto, es que hay que darle bolilla al péndulo polaniano que captura este problema, ¿no? De sentido y tiempo. Y hay que darle bolilla a que lo que estamos haciendo en este curso es que la historia se desenvuelve en este marco como filosofía política y como economía política, que son inseparables. Todo el día se discute de cuestiones económicas, pero es difícil encontrar un filósofo político que usa la economía. Me tendría que remontar a algunos, digamos, ¿no? Pero el clásico es Hegel, que leyó a los economistas clásicos. Perdón, sabía de economía. ¿Cómo? Ese sabía. Ese también. Pero por eso son excepciones. El propio Lefort, que es discípulo, no usa mucho la economía. Es una lástima porque lo tiene ahí. La mediación religiosa personalista, yo la llamo religiosa porque justamente, ¿no es cierto?, se basa en creencias. Hay un regreso de la religión. No clásicamente, no, las religiones propiamente ya tienen un problema, pero digo, hay un regreso de la religión en lugares donde no debería haberlo. Por ejemplo, esto que digo, en lugar de teoría y ciencia económica, tenemos creencias económicas. El culto al déficit fiscal cero, o lo que sea, que no es que esté mal o bien, es un culto, lo cual no quiere decir nada, es una creencia, ¿no es cierto? Creencias. O no hay restricciones. Démosle la demanda, total, el supermultiplicador, o como se llamaba. El Estado resuelve todo. Claro. Si lo manejo yo. Y finalmente, para terminar, O el mercado resuelve todo. No es así. Se hizo retarde. Lo que quiero decir es que lo que hace el personalismo es exacerbar la interdicción discursiva. Quiere decir, se censuran ciertas críticas y no se mencionan ciertos temas. De eso no se habla. La inflación estaba prohibida durante una época, el último gobierno de Cristina. El último, creo que se puede decir. No se podía, la palabra inflación estaba, yo tengo ejemplos, presencié, digamos, no se podía decir nada, ¿cierto? Más allá de que siempre hay una interdicción discursiva, ¿no es cierto? Pero es explícita. Así que si queremos hacer un pensamiento crítico, nosotros al menos tenemos que poner entre paréntesis lo que creemos, lo que deseamos y tratar de servirnos a los otros. Muchas gracias. Queda poco tiempo, pero bueno. Si alguno tiene una pregunta o comentario, será bienvenido. Sería bienvenida. Será, no. Sí. O si no, bien. No. Está bien. Por ahí me parece interesante ver este quiebre en la 125, ¿no? Porque me parece que ahí hay un quiebre político, más allá de lo que después hace Cobos. Me parece que hay un quiebre político más en la base, ¿no? Porque no dejo de pensar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en la base de sustentación política del Partido Radical en los diferentes partidos y municipios de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que no es un dato menor, no es un detalle. No es un detalle el tema de la 125 y lo que implicó el posicionamiento del campo en sentido amplio, porque eso es un sentido amplísimo, ¿no? Amplio, cuando llamamos el campo, frente a la 125, porque trabó muchas otras políticas públicas que se estaban haciendo para diferentes sectores en los lugares donde el campo, provincia de Buenos Aires,
o sur de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, y eso también repercutió después respecto al posicionamiento político y del voto, ¿no? Así que me parece ahí que en la dimensión política de la 125 es trascendental para entender lo que vino después, más allá de los cálculos, más allá de que estaba mal hecha, más allá de todo Más eso. allá, claro, tal cual. ¿Por qué lo que interrumpió? ¿Podrías explicarlo eso? No, a ver, había muchísimos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, había muchísimos planes, sobre todo me refiero a la parte de los planes socioproductivos. En materia de los planes socioproductivos, el trabajo que se hacía con los municipios, es decir, directamente con los intendentes. Sí. No sé si la mayor parte, habría que mirar el mapa político de ese momento, pero buena parte de la provincia de Buenos Aires eran intendentes radicales. Obvio, sí. Y ese trabajo de financiamiento de emprendimientos productivos, se interrumpió el financiamiento con propuestas de financiamiento que habían sido aprobadas y que la orden directa desde los diferentes directores de las diferentes secciones de la parte de socioproductivos del Ministerio de Desarrollo Social era: no se financia. O sea, lo sé de primera mano eso. Claro, O sea, sí, salían está diciéndole bien. a todos los técnicos: no se financia. Y los técnicos tenían que explicarle a los que llamaban de la intendencia o a los propios intendentes que llamaban a decirles que no se iba a financiar. La respuesta era: ¿por qué, si esto está aprobado? Y era por la oposición a la 125. Eso fue un quiebre, que no es un quiebre desde los estamentos más altos de la estructura del poder político. Es un quiebre que se da a nivel de las intendencias y al que no le financiaron el emprendimiento productivo, que finalmente era un pequeño productor de algo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, por Así ejemplo. es. O Muy sea, buena está como mucho más en la base. Sí. Y eso Sí. La grieta, es un quiebre En el 2009 perdieron las elecciones. importantísimo. ¿No? En el 2009 Sí. en las elecciones. Sí. por eso digo que pensar que fue la traición de Cobos, el tema no tiene nada que ver con esto, Yo que es entiendo mucho mayor. mucho mayor. Yo mayor. creo que eso, lo de Cobos, es el punto de llegada, pero no es el punto de partida. Así En el es. medio hay una cantidad de elementos que jalonan la situación hasta ese punto de llegada. Y para mí el quiebre, o sea, cuando se llega a ese punto, el quiebre ya se había producido. Tal cual. Antes de la 125. Cuando se llega al punto de que Cobos desempata. Sí. Yo creo que socialmente el claro. quiebre ya se había Sí, se había producido. producido, obvio. Es más, yo no sé qué hubiera pasado si Cobos votaba a favor. No sé qué hubiera pasado. Porque, porque yo creo que se hubiera armado un lío inmanejable. Es una hipótesis contrafáctica, por cierto. No, pero que se usan para analizar igualmente. Pero basándome en lo que vos decís, que yo siempre lo tuve en cuenta, y Sí. ojo, acá se puede armar, no digo que se hubiera armado, pero había un caldo de Sí, sin duda. Será muy tensa la situación. Muy Sin tensa. duda. Entonces son esas cosas que uno ve en la conducción política que dice, pero ¿cómo puede ser? Ahora, una cosa que es muy curiosa acerca de esta del 125, ¿no? Es que en Argentina hubo muchas situaciones de conflicto, ¿no? Con recursos fiscales, etc. Pero en general, si el conflicto se da, tiene que hacer un ajuste. ¿Quién paga el ajuste? Acá se armó un conflicto sobre una situación de bonanza. ¿De qué hacemos con los ingresos adicionales? Supuestos ingresos adicionales, porque todavía no estaba garantizado. Se preveía que estaba aumentando los granos, entonces ahí iba a ser tentador rescatar
hacer las retenciones móviles, pero no era que ya había llegado a 1000 y yo ya podía agarrar el 40% de 1000. Estaba avanzando, pero no era que ya lo podía agarrar tranquilamente. Bueno, eso había subido. A lo mejor también, no sé cómo fue, me hubiese gustado saber cómo fue en la interna de la redacción eso de En torno supuestamente es la siguiente. redacciones móviles. Moreno quería algo peor todavía. Más duro todavía. Claro, más duro. Más fuerte. Claro, entonces ahí a Lustó se le ocurre, o algún asesor de Lustó, porque un asesor decía que no sé si es cierto, pero Lustó lleva, no, hagamos esto, por poner Moreno proponía 70% de retención, creo que era 70%. Claro, si la soja va a 600 tantos, si va a 700 tantos. Entonces lo dijo, no, a partir de acá, o sea, como que le ponían un techo al precio. Claro. Le ponían un techo, entonces todo lo que subía prácticamente se lo llevaba de abajo. Exacto. Pero si bajaba las retenciones. No. O sea, no era tan malo como lo de Moreno, o sea, locura que estaba haciendo un gobierno. Moreno tenía tanto poder en la decisión económica, ¿viste? Claro. Se intervino el INDEC, intervino el INDEC, en fin. Después se mandó otras máquinas más, que no mencionamos por falta de tiempo. Todo el tema de las importaciones, después del 2009, también tuvo consecuencias bastante. Eso también tuvo un impacto impresionante. Claro, y después el otro tema, o sea, podemos enmarcarlo a Moreno dentro de la estructura del progresismo, porque yo entiendo que no, claro, es decir, Es el progresismo realmente existente. claro, El autodenominado, digo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pero yo te digo algo, no, perdón. porque la realidad siempre es más compleja, digo, ¿no? Escúchame, Sí, las etiquetas son. ¿cómo se llamaba el grupo de intelectuales? Carta Abierta. Lo invita a Néstor para que le explique por qué interviene en el INDEC. ¿No? Carta Abierta eran progres, sí, supongo yo. Y Néstor le explica de que porque le robaban los datos a las consultoras privadas. Y todos dicen, ok, ahora entiendo. ¿Qué querés que yo haga? Entonces, cuando yo digo lo de los progres, estoy totalmente de acuerdo con vos que el periodismo ni el radicalismo. No podés, pero digo, los progres se la comieron tranquilos y nadie se le ocurrió pensar en tamaña estupidez. El principal usuario, perdóname, a ver si me equivoco, disculpame con esto, ¿no? Uno, o tal vez, yo creo que es el principal usuario de las estadísticas, es el Estado. Obvio, sí. Es el Estado. Tú lo vas a decir, el Estado tiene que intervenir, asumir el papel del Estado, ¿y qué haces? Le cortas, ¿viste? Un dedo, una mano, qué sé yo. Y los progres, bueno, con la mejor intención tal vez, seguramente, porque yo no dudo de la intención, pero bueno, aparte creo del periodismo, se la bancó y cuando se puso en oposición y sacó los votos, en lugar de decir, acá estamos, adiós. Si querés me asumo yo también como crítico de mí mismo, y no tengo ningún problema. Algo pasó, ¿entendés? Acá y en el mundo, por el cual hubo un retroceso de los progresivos, dentro de los partidos, fuera de los partidos. Te digo, Clinton, demócrata. Clinton no era muy progresista. Bueno, pero era demócrata. ¿Qué pasó? Bueno, Los nuevos demócratas se llamaban. bueno, pero por eso. Acá la verdad se volvió Banca, se mandó Banca. Exactamente, bueno, pero viene de antes. Como dice. Sí, en una época es cierto. Claro, viene de antes. Sí, es que para los republicanos es como que le copió todo, casi todo los republicanos. Viene de antes. Yo diría que viene incluso. Pasa que hay un giro hacia la derecha. Claro. Está claro que hay un giro hacia la derecha. Sí, los 90. Pero como dice. El tema de seguridad. A ver, en Argentina esto se ve bien en los 90, pero digo, a nivel mundial hay un giro hacia la derecha desde mediados de la década del 70 Exacto. en adelante. Pero yo te hago una pregunta, Baby. Vos tenés los 30 años de mayor crecimiento del capitalismo. Y después se nos tira a la derecha. Sí. Entonces, esto es lo que hay que dilucidar. ¿Qué pasó? Esto es lo que hay que dilucidar. Sí, ¿qué pasó? Por eso mismo, lo que yo intento decir acá, que no es simplemente un tema económico, aunque también es económico,
sino que hay otros componentes que No, hacen que venga un malestar con el bienestar. hay sin duda un componente político y yo diría que hay un componente también que tiene que ver con la tecnología. Yo entiendo que la tecnología también es un componente a tener en cuenta ahí. Actualmente decís. Y desde mediados de la década de 70, sin también. lugar a dudas. Y sí, te cambia, a ver, la crisis de los años 70 implican la entrada en escena de cambio tecnológico. Pero no entiendo por qué. Se modifica, ¿A qué te referís? se modifica la forma de producción, se empieza a modificar la forma de consumo. Pero ¿y por qué eso tenía que ser una crisis del estado de bienestar, por ejemplo? No necesariamente, Bueno. pero sí algo modifica en la estructura. Pero ahí lo que impacta es la crisis del petróleo. Eso es lo que impacta. Bueno, y entonces viene la derecha y dice, eso es culpa del estado de bienestar. está bien. Y el estado de bienestar se lo come. Desde lo que es el Todo el paradigma, caso desvivió. ¿Eh? Todo el de Europa se desvivió. la cantidad de elementos, sí. Sí. Sí, Bueno, la por cantidad de eso. elementos, sí. Sin embargo, ideológicamente se instala, ¿no?, de que el estado de Mucho más grande de la bienestar... situación actual es el auge del fascismo directamente. Bueno, por Por eso eso, vamos a ver el autoritarismo. por eso te digo que hay una Sí, se renuncia. sostiene, a ver, la medicina socializada en Gran Bretaña, eso se sostiene, por ejemplo. O sea, hay una Con cantidad grandes recortes presupuestarios, pero funciona muy mal. totalmente, pero se Y sostiene. no, en todo Europa, me siento Europa. Sí, sí. No, pero es que se sostiene porque esa es la realidad. No lo podés eliminar como estos tipos quieren. Eso está claro. Pero algo se impone de esta historia de que ganamos, ¿no? Después Sí, ganamos. pero ¿Y después qué hay- ganó? Esperá, no ganó el estado de bienestar, según ellos, pero ganó el estado de bienestar. Pero según ellos no, ganó el capitalismo, ¿no? Y el estado de bienestar, como idea, empieza a hundirse y pasa lo que pasa. Hay un tema de retroceso de las convicciones que seguramente no eran tales. Esto es lo que te quiero decir. Las convicciones eran alfileres, ¿entendés? Y ceden rápidamente a cualquier cuestión. Digamos, nuevamente, el neoliberalismo es mucho más simple que instaurar un estado de bienestar y hacerse cargo de todos los conflictos, ¿no? Porque eso es el estado de bienestar. Estar atento a lo que pasa en la sociedad civil, atender los conflictos, superarlos, negociar, ¿no? Que no haya sancionados extremos. Es un lío. No es lo mismo que esto, que es una fórmula Peter Porter, que es la economía separada, hace lo suyo, tiene sus leyes, no tiene sus leyes, ¿no? Pero esto Pero la verdad que en este momento no vivimos un auge del neoliberalismo. ¿Cómo? En este momento no hay un auge del neoliberalismo, está en retroceso en realidad. En Argentina es totalmente atípico. Es totalmente atípico. Atípico. Sí. Y Estados Unidos y qué sé yo, Bueno, no, está bien, pero se vuelve proteccionista. bueno, sí, No es pero al mismo tiempo tenés hachazos en instituciones estatales. Ah, no, eso sí. Bueno, por Eso eso, sí. hay un No, caos. no, es complejo, es una mezcla. Claro, Claro, bueno, yo está bien. creo que, a ver, en algunos momentos para poder analizar hay que deshacerse de las etiquetas. Claro, Porque si no, Bien. se nos pierde el pan. Se nos pierde el pan, de verdad. Sí, pero yo creo que ahí el punto de inflexión en la década del 70 estamos de acuerdo, y yo creo que al final la guerra del petróleo terminó siendo funcional a ese desarme del estado de bienestar. Los famosos países petroleros que luchaban por sus commodities terminaron siendo completamente... Ahora, ¿qué hubo detrás de eso? Y bueno, eso es un análisis... ¿Viste cuando te dicen desclasificar los documentos? No, pero Esa guerra de Yom Kippur, no sé qué pasó. Bueno, hay un pues me doy problema. cuenta, me doy vuelta sobre esa guerra que empezó a generar todo Pero el yo te mundo. quiero decir algo que es muy importante. Sí, igual eso es el detonante, ¿no? No es el detonante, Es sí. la coyuntura. Exacto. Hay elementos y hay causas estructurales que Sí. tienen que ver con el agotamiento del ciclo expansivo. La verdad es esa, porque en definitiva, si uno mira la estructura de Bretton Woods, el acuerdo de Bretton Woods lo suspende Estados Unidos unilateralmente en agosto de 1971. Bueno, por eso, El nuevo pero acuerdo de Washington en Bueno. diciembre del 71. bueno, Con lo está cual, bien. Después el viaje de Nixon a China,
que empieza a abrir las puertas Sí. para que en los 80 se empiecen a instalar. A Lo que decía él, a ¿viste? veces se ponen fechas, por eso yo prefiero hablar de crisis de los años 70. Sí, la década del 70, bueno. Porque a veces se ponen fechas por la necesidad Establecer la cronología. de establecer Sí, sí. algún elemento que termina siendo siempre la coyuntura, Sí. pero que estructuralmente hay algo que venía pasando desde antes. Está Y bien, en todo pero- caso tenés la segunda crisis del petróleo, también la de 1979. Sí, Pero yo te digo una cosa, un cambio importante, ¿no? Que es la caída definitiva de la ligación del dinero con el oro, ¿no? Es un cambio, yo diría hasta, podría llamarlo tecnológico también, ¿no? Donde finalmente se instala el dinero como es, una creación soberana, ¿no es cierto? Que se tiene que usar sabiamente, ¿no es cierto? Por eso que la separación de los bancos centrales, en fin, todo un lío institucional. Pero eso demuestra también que no había ningún problema en adaptarse a ninguna circunstancia, ¿no? Estábamos en medio de un cambio, pero cualquier cambio tecnológico, el estado de bienestar lo puede absorber sin ningún problema. Entonces, no, sí, porque vos Y lo que no pasa veo es que por qué, al contrario, no solamente lo puede absorber, sino que lo ha generado. Lo que ¿No es pasa es que cierto? también tenés otro tema más que tiene que ver con el redimensionamiento del sistema financiero. Bueno, Porque, a ver, basta mirar cómo se concentra el sistema financiero bancario internacional. está bien, pero Es otra decir, vez, no es solo- eh, pero el punto ahí es de es soberanía. interesante leer, cuando uno lee cómo se van comprando los bancos, cómo se absorben y cómo Pero eso también tiene que ver- terminan muy pocos jugadores. Pero eso tiene que ver con Clinton, porque cuando vos derogás la ley esa, que también no quería la fusión bancaria, también estaba regulado. Ya se sabía que si vos permitís la fusión, creo que se había permitido la fusión de Citicorp hacía poco en Estados Unidos, del banco, de lo que va a ser uno de los 5 grandes bancos. Pero ahora, por ejemplo, están las criptomonedas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la soberanía eso? Nada. No, pero ese es ¿Eh? el Sí. argumento de venta. Sí. Es el argumento de venta. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, hay una cuestión Esto que en el activo, fondo sí, es una lucha, ¿no? Entre dejemos que el mercado haga lo que quiere, que cada uno haga lo que quiera, y que el soberano conduzca eso. Eso es una cosa que está en el fondo de todos estos conflictos y que recorre toda la historia del capitalismo. Esto es lo que quiero decir. Y después hay que llenarlo de coyunturas, contingencias, idas y venidas. Pero a mí me parece que la clasificación que hay en el campo popular, llamarlo como quieras, es importante, ¿no? Que todas las convicciones y cosas... Pero perdona, recién hoy nos dedicamos a evaluar una experiencia, precisa con comillas, sin comillas, llamarlo como quieras. Que justamente lo que trató de hacer es no claudicar. Trató de usar las herramientas del Estado para... ¿Quién lo dijo? Estoy hablando del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina. Ahí tienes un problema también. Cuando vos pensás que podés con el Estado manejar todo, Pero eso no era... no, pero es un tema de claudicación. A eso me refiero. El problema del cristianismo no es un problema de claudicación. Es todo lo contrario, si querés. Y esto es importante. No sé qué llamas claudicación vos. Yo estoy llamando claudicación del pensamiento. Eso es lo que estoy diciendo. Vos diste el ejemplo de Tony Blair, de Jacques Bueno, Delors. eso es una claudicación del Cristina pensamiento. no hizo nada de eso. ¿Eh? Cristina se mantuvo firme Claro. en sus convicciones y ese fue el problema. Bueno, pero Cristina Pero es el personalismo, es el No es una personalismo. personalidad, es una ideología. Es una ideología que está equivocada. Bueno, es una ideología, es una creencia, una religión, llamarlo como quieras. Vos lo llamás voluntarismo, eso es un buen término. Voluntarismo. No sé por qué lo apareció Por hoy. eso, ¿No te gustaba populismo? es una Voluntarismo, claudicación es del una buena pensamiento, el caracterización. pensamiento crítico no Pero es... sí, pero eso no tiene sustancia. Tiene una sustancia, un contenido bastante definido. Sí, Y la idea es que, Sí, bueno, el el líder neoliberalismo carismático también. manejando el Estado puede resolver los problemas de la sociedad. ahora, Y ese es un problema pero también, Saúl, porque también anula la sociedad. exactamente, pero lo que te quiero decir, que lo que El sostiene, funcionamiento institucional. Claro, bueno, Tiene que justamente. trascender a la persona. Exacto. Bueno, pero lo es, que te quiero decir que el personalismo no es un producto de Cristina. no tiene que ser. No, Bueno, eso- entonces no es Cristina, Yo creo que no es es un una problema de cuestión... claudicación.
Es más allá Educación de del eso. pensamiento, esto es lo que quiero Bueno, decir. está cambiando el sentido de comunicación. No, bueno, son dos distintos, claro. No, pero en serio, no hay pensamiento ahí. En la 125 Hay pensamientos hubo- equivocados desde el punto de vista de la teoría económica, así que son pensamientos, son Bueno, pensamientos. no hay pensamiento, yo llamo que hay creencia. No Está pensamiento. bien, creencia. Bueno, entonces yo me baso en cómo termina Keynes en su libro. Las ideas, son las ideas. Ideas, Las creencias o lo que sea. Ideas son Entonces, ideas. eso, Ideas. llamalo como quieras. Ideas contra intereses, justamente, habla de ideas. Bueno, por eso, pero ideas que no reflejan una realidad. Eso quiere decir Keynes, ¿no? Esto quiere decir Keynes y toda la filosofía política, incluyendo a de Ford, y todos saben perfectamente, ¿no es cierto?, que de pronto lo que funcionan son eso. Y ojalá funcionaran los intereses con los cuales vos podés negociar. Pero no, la 125 se tenía que haber negociado y se hubiera negociado sin problema. Sin problema. No, ahí privó ideas. Bueno, hubo varias instancias en las cuales estuvieron siendo de acuerdo y fueron boicoteados por la intransigencia del Moreno. Soldato y no me Que acuerdo. participaba en esas conversaciones, Claro. negociaciones. Claro, ahí- Moreno no quería. No quería saber nada. Nada. Claro, Ahí creo que lo mandaron a Alberto como jefe de gabinete en ese momento a negociar, dijo que después vino derrotado, dijo, no pudo hacer nada. claro. Y después de ahí se Exactamente. fue del gobierno. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, lo que vos decís justamente de las creencias religiosas y la hegemonía de lo deseable y lo posible, el término eso de las creencias religiosas se va utilizando en toda la literatura hoy en día, justamente para identificar esto, ¿no? Estos fenómenos que hay. Pero yo creo lo que ustedes dicen, en los 70 pasó algo muy importante, no por la fecha, sino por varios acontecimientos, Claro. que termina justamente con la segunda crisis del petróleo y la toma de rehenes que dura un año y justo termina después de la victoria de Reagan. Justo. Otra coincidencia de la historia. Khomeini estaba conspirando con Reagan. Yo siempre, yo siempre creí que era funcional al Partido Republicano. Y obvio que funciona. Fue funcional por completo, siempre lo creí eso. Y bueno, justamente, bueno, pero eso nunca se puede demostrar. Yo creo que cuando desclasifiquen de los 50 años, creo que una vez un profesor, creo que Escudé, y sacó una tesis en la Universidad de Yale, creo que hizo su tesis, cuando desclasificaron los archivos en Oxford, creo que él lo comentó una vez en una charla hace muchísimos años, que creo que era justamente como, al final de cuentas, nosotros tenemos un sentimiento antibritánico y Gran Bretaña fue mucho más afín a la Argentina durante la Segunda Guerra que Estados Unidos. Estados Unidos tenía el recelo con Pero Argentina. no por un problema de sentimientos. Bueno, No por un tema de sentimiento, No, María. estoy bromeando. No, sí, ya lo sé. Estoy bromeando. No, yo Ni en la sé. Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ni Alemania ni Gran Bretaña querían que Argentina entrara a la guerra, eso tiene que ver con que Sí, no hacían sí, con las dos. Claro, Y que- él se y que si aprovechó. entraba a la guerra no podía no país enemigo. Obvio, pero él se aprovechó justamente que desclasificaron y le dio testimonio a su tesis que tenía, el trabajo que presentó. Eso es lo que comenta Estados él. Unidos no tenía, en todo caso, quería Pero en los 70 fue otro tema, que ustedes lo comentaron otra vez. La Comisión Trilateral, que fue los grandes jerarcas de las empresas, si se puede llamar la terminología, que justamente dijeron, mirá la crisis de los precios como está ahora, es el gasto público, el gasto social. Esa es la crisis, el estado de bienestar. O sea que vino como anillo al dedo toda esta Pero explosión. no pudieron. Todavía sobreviven. No, ya Hay sé que una sobrevive. cantidad de elementos que están presentes hasta hoy en día. Sí, obvio. Claramente. Obvio. En Europa Fíjate, claramente, en Estados Unidos estuvo. Fíjate que en Europa- Estados Unidos fíjate que en Europa las leyes laborales todavía están vivitas y coleando. Y hay una cantidad de empresas mixtas que se generaron durante los 30 años dorados y que subsisten hasta hoy en día. Además, Escúchame, el peso del escúchame, te digo, ¿cuál es el peso del Estado en los 26 países del euro? Creo. Sí, no. Ah, Sí, no sé porque. Lindo porcentaje de PBI tiene. Eso está. 45%, 50%. Sí, por Estado de eso. bienestar. Por eso hablar del neoliberalismo no es adecuado. Porque no es europeo. Es una utopía, ¿sabes? No está bien, pero. No está ni bien ni mal. Hablan de una cosa que no existe.
Es así, pero- hablan de una cosa que no existe. No existe el diablo del Estado, no existe. Son creencias, es una religión. ¿Puedo hacer No es una mala religión, habrá un buenas. comentario? Guillermo, dale, Sí, dale, sí, dale. sí, sí. Dale, adelante. No, que con el tema del estado del bienestar, digamos, yo estoy de acuerdo en que la idea esa de demonizar el Estado es un pensamiento mágico, religioso, lo que ustedes quieran llamarlo. Ahora, los que creemos en la necesidad del estado del bienestar, digamos, o la conveniencia, o la deseabilidad, como queramos llamarlo, también me parece que tenemos que, a lo mejor ya se mencionó o está tácito, ya lo dijeron en otro momento, pero tenemos que reconocer los cambios estructurales que se van produciendo en la dinámica social y en la demografía y en la necesidad de repensar, digamos, las instituciones del estado de bienestar. Me parece que incluso en los países más avanzados, la rigidez de los sistemas previsionales es una dificultad que tenemos que Yo estoy de acuerdo. que asumir, digamos, y que resolver, digamos, porque si, si dejamos ganar la idea de o prosperar o que se mantenga la idea de derechos adquiridos y no se modifica nada, el estado de bienestar finalmente va a colapsar por imposibilidad de sostenerlo, digamos, ¿cierto? Las instituciones del estado de bienestar tienen que ir acompañando los cambios en la estructura económica y sociodemográfica, si no... Yo creo que es un gran debate ese. No, claro, Por todos pero lados. lo de Macron, la reforma que quiso hacer era bastante modesta. Era aumentar 2 años la edad jubilatoria, la gente vivía hasta los 80. ¿En qué sentido? Pero bueno, no, lo que voy a decir es totalmente cierto. Se está analizando. Bueno, pero eso está bien, no sé, por eso digo, el estado de bienestar para mí es un concepto más que una receta. No es una receta pretapuesta, sino que es un concepto que se tiene históricamente que ir desarrollando como dice muy bien, adaptándose a los cambios que sean necesarios, algunos propiciando Las expectativas de vida, todo. ¿Cómo fue? No quiere decir que Pasó vos con tenés que todo. cubrirte a los sentidos. Me parece que ya nos pasamos del Lo tiempo. pasamos el tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora. Gracias a todos. Son un montón, más que antes, son Sí. como 30 conectados. No, fue. El tema me gustó. Los 70 mensajes.